Buenas tardes, soy María Silis del Museo de la Mujer de Buenos Aires. Gracias por compartir con nosotros las tertulias. Nos preguntamos en estas tertulias una reflexión sobre qué les pasa a las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud. No siempre nos preguntamos qué les pasa a las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud. Y fundamentalmente, si pensamos el año pasado, con un informe que ha hecho las Naciones Unidas, nos cuentan que el 70% de los trabajos en el sector social, de cuidado y de la salud son de las mujeres. Son las mujeres las que cargan, como bien dice su mandato, con cuidar la vida del otro antes que la de la propia. Y ahí nos preguntamos, ¿qué les pasa a nuestras trabajadoras de la salud? ¿Nos hemos preguntado en pandemia qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo lidian con su cotidianeidad casera, doméstica, y con su trabajo? Los dos son de cuidados, el estrés, las políticas públicas. Este informe también, públicas para cuidar a las mujeres. ¿Tenemos políticas públicas para cuidar a las mujeres que están en el ámbito de la salud? Cuando hablo del ámbito de la salud, hablo en todo el ámbito de la salud. Nos acordamos de las mujeres que se ocupan de mantener limpio el lugar de salud. A nosotros lo que nos pasa es que estas reflexiones las queremos hacer con las trabajadoras del ámbito de la salud. Y hoy aquí tenemos el gusto de tener a Lidia Fernández, que es una trabajadora del Hospital Durán, el doctor Durán, y forma parte de la Comisión de Género, es una impulsora de la Comisión de Género, nos va a contar alguna cosita. Y también es trabajadora terapéutica, acompañante terapéutico. Y les cuento una cosa que ella ahora no lo va a decir, le gusta la poesía, le gusta la poesía. Y nos preguntamos esto, ¿no? Y después tenemos más preguntas. Aquí la tenemos a Lidia, al lado mío, y le doy la palabra para que ella hable, porque bueno, es ella la que sabe. Adelante, ¿qué Lidia. tal María? Bueno, Un gusto primero tenerte y muchas gracias un por venir. gusto y la verdad que agradezco este espacio, me parece maravilloso este proyecto de las tertulias y de empezar a charlar y de tomarnos este ratito para reflexionar de tantas cosas que nos pasan a las mujeres y las disidencias en esta época de pandemia. Bueno, en principio, María, lo que yo podría comentarte es que el COVID-19 lo que puso fue en un terreno protagónico a nivel mundial a los trabajadores de la salud. Totalmente. Y sin exagerar, te podría decir que en el momento en que la cuarentena estuvo más estricta, el motor del país recayó en las trabajadoras y trabajadores de la salud y de los esenciales. Totalmente. Y eso desnudó de alguna manera terrible los problemas estructurales que se arrastran en la salud pública, no solo en el país, sino en el mundo. La falta de inversión, la escasez de personal sanitario, la escasez de los recursos y la escasez o sea, la falta de inversión que hace que no había en su momento los equipos de protección adecuados, la infraestructura de los hospitales no estaban adecuados, faltaba calefacción, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos pasa a los trabajadores y trabajadoras de la salud? Porque nosotros hablamos mucho del COVID. Es más, nosotros nos cruzamos en los pasillos del hospital y yo te puedo asegurar que casi todos los trabajadores saben las cifras, las estadísticas, la situación hasta te podría decir de cada país. Pero el 80%, por ejemplo, de los trabajadores de la salud lo primero que sintió fue miedo de contagiar a la familia. Totalmente. Una gran preocupación y un gran cansancio, y un temor de contagiar al compañero de trabajo. Eso nos generaba mucha ansiedad. Y por otro lado, esa sensación de frustración, de desaliento, y eso de estar constantemente pensando, estoy haciendo todo bien, me lavé las manos, me puse alcohol, toqué acá, esta taza, o sea, ese pensamiento constante
era lo que genera además un gran estrés Totalmente, entre las trabajadoras de la salud. totalmente. Pensá que además se arrastra, así como vos decís que el 70% son un componente femenino importante en la salud mundial, muchísimas son jefas de hogar. Totalmente, Entonces, claro. claro, además tenés que pensar que está el plurimpleo, es además un factor muy estresante entre las trabajadoras de la salud. Pero por otro lado, también hay pensamientos positivos, porque hay como un orgullo del trabajo que hacemos. O sea, somos parte de un equipo que también piensa que la labor que realiza es muy importante en esta situación. Pensá que, si bien es cierto que las tareas de cuidado siempre recayó sobre las mujeres, en este momento casi te diría que hasta el cuidado de cientos de millones de personas en el mundo recayó sobre los trabajadores de la salud. Totalmente, totalmente. Situación. El año pasado fue mucho más tenso. Tuvimos picos, obviamente, así como subía y bajaba los ritmos de los contagios, también subía y bajaba la tensión de trabajo. Esto de tener que trabajar en el hospital, estas jefas, o aunque no sean jefas de hogar, pero mujeres que tienen un hogar y después tienen que volver. Y el miedo, y además sabemos lo que significa para las mujeres el doble trabajo, la doble jornada laboral, ¿no? Donde hay cosas que recaen en las mujeres y no lo podés evitar. Es así, es casi Claro, estructural. Entonces, las horas de trabajo, o sea, las horas de cuidado, si vos lo comparás con las del hombre, es el doble la de la mujer. claro, O sea, creo que hay un promedio de 3 horas y media en cuidados que realiza el hombre y de 6 horas y media que totalmente. realiza la mujer. Y además tenés que sumarle otra cosa. A diferencia de otras ramas laborales, los trabajadores de la salud en especial tienen además un gasto extra que es el tiempo de transporte, que es mayor en promedio es mayor a los de otros gremios. Mira vos, Entonces, es la distancia de trabajo y además el correr de un hospital a un lugar privado, todo eso y genera un una gasto tensión emocional y pensa adicional. que además, tenés que pensar que además la escuela y los jardines estuvieron cerrados, Sí, entonces las horas de trabajo, de cuidados que tuvieron que emplear las trabajadoras de la salud se duplicó, totalmente. porque en el hogar tenían que hacerse cargo además de los chicos. Totalmente, totalmente. Y además esto, ¿no? Porque yo me imagino con una trabajadora de otra industria, no sé, una Sí, recepcionista, una trabajadora textil, lo que vos quieras. En realidad se van del trabajo y ya está. claro, La tensión además que te lleva mientras estás en el lugar laboral no es el mismo, porque vos, claro, la trabajadora de la salud, tiene la salud, la vida de otra persona. No es lo mismo. claro. Ese componente emocional adicional no es lo mismo. Y yo me pregunto, ¿no? Sí, ¿Existen políticas públicas que puedan contener todo este tema tan desgastante y sostener a las mujeres a los trabajadores en general, pero a las mujeres en particular, en esta situación, ¿no? En el trabajo, porque este trabajo claro. es demandante y es un trabajo donde llega un Claro. momento que no se puede sostener, ¿no? Lamentablemente, María, no existen esas políticas Claro, públicas o donde existen son insuficientes, porque o sea, lo que te dije al principio, el COVID desnudó la situación de los trabajadores de la salud, la falta de inversión, problemas estructurales que se arrastran, los desnudó de manera muy cruenta totalmente. y, y todo eso no se revirtió. De hecho, hay una gran fragmentación entre los trabajadores de la salud, porque no es lo mismo una trabajadora de limpieza que un médico o un técnico quirúrgico, porque además estamos en gremios distintos, Claro. los salarios son distintos y hay una gran cantidad de trabajadores que son monotributistas.
por ejemplo, en el sector privado hay médicos terapistas que son monotributistas y si se contagian de COVID no cobran su sueldo. ¿Entendés? O sea, hay una multiplicidad de reclamos de los trabajadores de la salud que son inagotables. Digamos, al no haber inversión y hay políticas públicas, se hizo todo muchísimo más, mucho más difícil. Pero sí. Lo que fue, yo te puedo nombrar 2 o 3 cosas. Por ejemplo, en el Hospital Durán se armó un equipo de salud mental de las trabajadoras de salud mental de acá del hospital que se dedicaron a escuchar la situación de angustia de los trabajadores. Se armó como un equipo ad hoc para poder escuchar lo que el trabajador sentía o la angustia que padecía. Y hay otras vías por las cuales los trabajadores pueden empezar a salir de esta situación de crisis. Por ejemplo, cuando lucha por sus reclamos. Claro. Hace poco estuvieron los trabajadores de Neuquén luchando durante meses por una equiparación salarial, por la falta de equipos de protección, hicieron piquete, fue una lucha heroica que terminaron ganando porque lograron un 50% de salario. Qué bien. Ahora están las trabajadoras del Garrahan, las enfermeras de la primera línea también haciendo acciones en la calle, llevando sus reclamos a los medios de comunicación, tratando de que se escuche la voz de los trabajadores a nivel nacional. Me parece que esa también es una vía para poder afrontar las crisis, que se unifiquen, se armen redes. Totalmente. Y en estos reclamos, el sindicato, o la parte sindical, sí, apoya a los trabajadores. ¿No es posible reunir a todos los que están trabajando en un área, en un hospital, reunirlos a todos bajo el mismo... Mira, María, lo que vos estás diciendo sería espectacular, pero mira, esta semana te cuento una cosa. Esta semana, hoy y mañana, hay paro de un sector de los trabajadores nucleados en ATE. Mañana, particularmente durante 24 horas, paran los médicos municipales. El miércoles hacen una acción el CITRE, que es el Sindicato de Enfermería. Bien. El jueves hay una marcha de los trabajadores del Garrahan al Ministerio de Trabajo. Y creo que el 15 hay otra, y el viernes hay otra jornada. O sea, hay una gran cantidad de acciones que están haciendo los distintos sectores, pero lo que es necesario es poder unificar a todos en una acción en común, porque los reclamos de la salud pública es uno solo. Tanto el médico como el trabajador de limpieza, totalmente, todos deberíamos unificarnos en una asamblea en común, lograr una gran acción y tener el apoyo de la población, porque nosotros atendemos la salud de cientos de trabajadoras que vienen acá. Totalmente. Eso un poco se ha visto reflejado en la Comisión de Género, ¿verdad, Lidia? En la Comisión de Género. La Comisión de Género está nucleada con médicas, hay trabajadoras sociales, hay enfermeras, está el apoyo de las trabajadoras de limpieza, que a ellas les resulta más difícil poder organizarse, hay técnicas, una gran cantidad, dentro del hospital hay una cantidad de mujeres luchadoras, desde sus distintas disciplinas, que han tomado la bandera de los derechos de las mujeres y las disidencias con un orgullo y con un empuje que, o sea, no cayó del cielo. La Comisión de Género es parte de toda esa lucha de las mujeres del hospital. Muy bien. Bueno, muy bien. Y por eso logramos este espacio. ¿Cómo? Y por eso logramos este espacio, que tenemos, tantas ideas para llevar adelante y cómo seguir organizándonos. Inclusive, te cuento algo, María, nosotros todas las acciones del calendario feminista, el 3 de junio, el 25, te iba a preguntar. Nosotros desde el hospital nos juntamos con las trabajadoras del Pasteur y con las trabajadoras de la Dirección General de Música del Parque Centenario, o sea, tratando de hacer una red en la zona. Muy bien. Y
siempre participan un grupo de mujeres que se llama Mujeres de Arte Tomar, que es un círculo de mujeres artistas que siguen, que hacen talleres, que se juntan en la zona de Caballito, que siempre estuvieron firmes acompañándonos a nosotras. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y no, digamos, esa era una de las preguntas que quería hacer, ¿no? Porque a veces en las áreas donde trabajan muchas mujeres, con esto del cuidado que nos dan, que nos inculcan, nos cuesta hacer estos movimientos, estas patriadas, tanto el Claro. 8M, el 3 de junio, el 25 de noviembre. A veces no siempre se sienten que están en condiciones de poder salir porque creen que tienen que seguir con su tarea, ¿no? O sea, la tarea como que la... Y eso es lo que te iba a preguntar, y la verdad que maravilloso si se pueden juntar y realizarlo y hacer un movimiento Claro, desde el hospital, ¿no? claro. Sí, sí. A veces cuesta más, obviamente, es un esfuerzo porque todo esto, o sea, que las mujeres además tengan, sobre todo los trabajadores de la salud, que tengan 2 empleos, que tengan que después Claro, hacerse cargo de la casa y un claro. montón de cosas por ahí, puede llegar a ser un obstáculo para que puedan organizarse, pero no lo veo imposible. Imagínate que estamos viviendo un momento nuevo en el movimiento de mujeres, María. Digamos, todo lo que fue la marea verde, todo ese impulso de esas jóvenes con sus mochilas, sus pañuelos, llenando las calles, bueno, todo eso es un aire fresco para las trabajadoras también. Claro, Pero claro. me parece que para mí el camino lo marcan como hicieron las trabajadoras de Neuquén y como quieren hacer las trabajadoras del Garrahan, de unirse La no lucha. solamente entre los distintos sectores, sino también con los pacientes, con el barrio, con Ah, las mujeres que están genial, alrededor del hospital, con otros trabajadores, porque los reclamos son los mismos totalmente. y la situación crítica que sufrimos los trabajadores en este momento, María, que se acrecentaron con la pandemia, eh, hacen necesario y vital que nos juntemos. No Mm, hay, no es posibilidad de medias tintas que no armemos estas redes, que se armen asambleas en los lugares de trabajo, todo eso. Me parece que es importantísimo. Y las mujeres tenemos un rol importantísimo que jugar, porque si totalmente. bien en este tiempo en las calles demostramos que podemos cambiar la historia, me parece que también unificándonos en los lugares de trabajo podemos hacer un gran apoyo para, y en ese camino ganarnos al conjunto de los trabajadores por Siempre, nuestros reclamos y todo. siempre, siempre, siempre. ¿Y cuáles serían los reclamos específicos de las mujeres que trabajan en la salud? Bueno, en principio, bueno, Bueno, aumento del presupuesto para que haya aumento de salario, para que haya mayor equipamiento, que se contrate mayor cantidad de personal, eso es que el importante. personal que está contratado, que es monotributista, pase a planta permanente, y empezar, bueno, ir unificando alrededor de todos estos reclamos al resto de los trabajadores, Totalmente. las trabajadoras de limpieza, de cocina que están privatizadas. Y los horarios, porque los horarios me parece que, bueno, eso se resuelve con más personal, porque son horarios largos para el tipo de trabajo, ¿no? O sea, son Sí, horarios largos. bueno, los médicos, por ejemplo, tienen guardias de 24 horas, los residentes son los más golpeados también con esta crisis porque, bueno, tienen magros sueldos, y porque inclusive han sufrido algunos recortes, ha habido este, muchos problemas que en particular sufren los médicos que recién ingresan al hospital, Ujú. que son Y los temas de maternidad y todo para las mujeres en el momento en que, en su salud, porque estas mujeres que están trabajando en los ámbitos, en los lugares donde se genera salud, particularmente hospitales públicos, pero no solo, ¿no? Porque las mujeres también trabajan en lugares privados, el personal general, ¿no? Eh, ¿cómo,
digamos, ¿cuáles son? ¿Cómo acceden a la salud? ¿Tienen un buen plan de salud o a veces no? ¿Vos decís de nosotras en particular o Claro, hacia, hacia la gente que no, viene al hacia ustedes, hospital? hacia las personas que están hacia afuera, bueno, podemos hablar, qué sé yo, pero yo digo, vos estás sos personal en el ámbito de la zona Sí, trabajo. nosotros tenemos nuestra obra social. Ah, Bueno, las obras sociales están bastante, bastante mal. Nosotros, por eso también uno de los reclamos es que el sistema de salud se unifique, o sea, que tanto el sistema de obra social, el privado y el nacional se unifiquen, se centralice en un sistema único de salud, en el cual haya programas en los cuales los trabajadores podamos ser parte de los programas eh, sanitarios de conjunto del país, porque la salud abarca también otros problemas, el problema de la falta de vivienda. total, El año pasado, por ejemplo, vimos un montón de familias en Guernica, por ejemplo, María, que estaban peleando por la vivienda, y eso es un problema que atraviesa todo el país, la totalmente, falta de vivienda, la falta de cloacas, eh, totalmente. la No falta de puede, conectividad, no puede haber que una, los pibes, que 1 millón de pibes dejaron de ir a la escuela en todo este tiempo. O sea, hay un montón de problemas que hacen a la salud pública totalmente, también, María. O totalmente. sea, porque las trabajadoras que no tienen vivienda, que no tienen cloacas, que son las que nosotros atendemos en los hospitales a diario. A eso me refiero. Entonces, todo eso, los chicos que no tienen conectividad, son los que atendemos en las guardias pediátricas. Todo eso hacia la salud pública también, María. Entonces, por eso si se unificara el sistema de salud, podría haber una política en la cual los trabajadores pudiéramos planificar en cada zona, en cada barrio, junto con las maestras, junto con las mujeres de los barrios, planificar qué necesidades básicas, dónde falta vivienda, dónde falta cloaca, dónde no hay conectividad. Bueno, Me eso, parece eso que es un buen esos son ejemplo para, problemas tan básicos que habría que empezar a discutir y que para eso hace falta recursos. totalmente, totalmente. Totalmente porque además no resiste la salud, ¿no? No resiste la salud, exacto, No María. resiste, no resiste. No resiste ni la salud física ni la salud psíquica, ninguna de las dos. Estamos, Fíjate que yo estaba leyendo que después de la pandemia, lo que estaban diciendo es que los trabajadores de la salud vamos a sufrir un estrés parecido al veterano de guerra. claro, y no me queda ninguna duda, no me queda ninguna duda, porque además en algunos momentos fueron amados, en otros momentos fueron odiados. O sea, yo- Claro, porque eso también lo que trajo la pandemia es que sacó lo mejor, que es esto que yo te contaba de la solidaridad, por ejemplo, los trabajadores de Neuquén que se juntaron con el pueblo mapuche, con bueno, los trabajadores de otras áreas, con los docentes, con los jóvenes. Eso por un lado, pero por otro lado sacó también lo peor, porque yo, sí, está bien, no eran los ejemplos que más abundaron, pero era terrible ver una noticia donde en el edificio donde vivía una sí, enfermera o un médico había un cartelito que le decía, andate de acá que nos vas a contagiar. sí, sí, me acuerdo. Bueno, Horrible, ese tipo horrible, de cosas. Claro. horrible, horrible. Sé que también muchos trabajadores de la salud, muchos enfermeros renunciaron a su cargo. Muchísimos renunciaron, pero renunciaron también porque estaban mal pagos Claro, y porque, bueno, los tomaron contratados para suplir el momento más crítico de la pandemia. Tardaron muchísimo en cobrar su sueldo, por lo menos acá en el gobierno de la ciudad. La reta tarda una barbaridad en pagar los sueldos a los contratados, a los monotributistas. Y muchísimos por esas condiciones veían que era imposible seguir trabajando, aunque no es la salida quizás renunciar, sino ver cómo no, no, claro. peleamos por mejores condiciones. Inclusive hay ahora los paros que está organizando ATE, uno de los reclamos de los trabajadores es el pase a planta permanente.
totalmente. de los Fundamental, trabajadores contratados. fundamental, fundamental. Y modificar los sueldos. Exacto. Y las Modificar horas de los sueldos, trabajo María. y bueno. Digamos, si un hijo se enferma a una trabajadora de la salud, del área que sea, bueno, si es contratado, pierde el día, pero si es en planta permanente, tiene días por enfermedad familiar. Sí, sí, tenemos días por enfermedad. Lo que sí, muchísimos, el bono, por ejemplo, el bono este de 6.500, ese bono miserable que nos dieron por 3 meses, si el trabajador se toma una licencia, si se enferma, si se contagia de COVID y falta, Lo pierde. ya, claro, no, cobra el bono una parte, o sea, solo cobra una parte del bono. Digo, o sea, cosas increíbles, Cosas increíbles, María. Otra pregunta, en toda esta, digamos, las mujeres somos muy activas trabajando con estos derechos, ya venimos entrenadas de años, ¿no? Sí. Todo en el área sindical. ¿Tiene una participación? Hablo del área de sanidad fundamentalmente, ¿no? O sea, ¿es alta la participación de las mujeres en el gremio de la sanidad? No sabés. No sé decirte el porcentaje en cuanto a las listas, siendo inclusive, mirá, es más, te voy a dar el ejemplo de la Comisión de Mujeres en el hospital. Siendo el 70% de trabajadoras de la salud en en los hospitales y en las clínicas privadas y en la obra social, por ejemplo, son 2 o 3 lugares nomás donde existe una comisión de género. Sí, claro. Y ninguno de los sindicatos, tanto de SUTEGBA, OATE o UPCN, ha impulsado la formación de esas comités de mujeres y comités de género en los lugares de trabajo. O sea, ahí ya te estoy dando una pauta Sí, porque si esta comisión de género que no cayó del cielo hubiese tenido el apoyo de los gremios principales de la salud de la capital, hubiera sido un trabajo menos arduo de lo que nos tocó hacer, porque nos llevó años organizarnos, años armarnos, cada volantito que sacábamos, cada fiche, todo fue con el esfuerzo de las compañeras del hospital. claro. O sea, nosotros no recibimos ningún peso de ningún gremio ni nada. Entonces, eso es una pequeña muestra de cómo es la participación de las mujeres en la parte sindical y en la parte política. Claro, a eso voy, ¿no? O sea, y hay Pero que se está revirtiendo, María, que sí, se seguro, puede revertir por esto que yo te decía, de que hay un gran movimiento de mujeres ahí, maravilloso. maravilloso, que en este momento, bueno, no es activo en las calles, pero Está está activo, ahí. O sea, está activo, está la activo. mujer salió a la calle y ya no vuelve nunca más. Eso es así. Muy bien, Eso es así. bueno, no sé qué más querés contarnos alguna cuestión en particular sobre No, el... te puedo contar algo en relación. Vos me dijiste que a mí me gusta la poesía, bueno, Sí, te por quiero favor. comentar algunas cositas, bueno, porque el arte también me parece un vehículo muy interesante para dar voz a estas situaciones de angustia que sufrimos los trabajadores. Y te quiero contar que, por ejemplo, hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras en el hospital que escriben poesía, que hacen música. Tenemos un enfermero en la guardia que está en la primera línea de COVID y él desde que empezó la pandemia escribe un diario, que es el diario del enfermero, y de lo que va sintiendo, de lo que siente un enfermero día a día al tener que ver cuando su compañero de al lado cae, cuando tiene que atender a un trabajador que llega a la guardia. Entonces, bueno, quería contar esas cosas porque hacen a la vida cotidiana
de los trabajadores de la salud y que es poco conocido. Claro. Los que escriben, los que hacen música, los que escriben el diario contando lo que sienten. Es muy interesante porque el arte es un vehículo activo para desandar la angustia, ¿no? Claro, Es un vehículo claro. activo para desandar la angustia. Muy interesante. Bueno, Lilia, yo la verdad ya vamos a tener tiempo de sí, por poder favor, mostrar a las personas que nos escuchen esos ratitos de arte de los por favor, trabajadores de la salud. por favor. Sí, Es muy así que interesante. Nos quedamos ya en combinación para conocer esa desde ya, María, género. desde ya, de hacer algo en común con la comisión, Muy las interesante, puertas abiertas. muy interesante, muy Bueno, interesante. María, la verdad que te agradezco muchísimo este espacio Al porque contrario, yo te estamos, agradezco a vos que hayas participado, que nos hayas dado tu voz. En cualquier momento te preguntamos de nuevo, porque viste las señoras de mi por edad. supuesto, sí, Y cómo no, entonces es muy María. agradable escucharte, es muy pedagógico escucharte. Eso es muy pedagógico saber qué Bueno, pasa porque uno siempre cuando habla, una, cuando habla de la gente que trabaja en los lugares del ámbito de la salud, es como que no los ve, es como que siempre claro, está más preocupada por la salud de alguien que, bueno, está ahí. Y claro, creo que tenemos que revertir un poco esa mirada. Por eso, así lo es. primero que queremos hablar es con las trabajadoras de la salud. Y después vamos a hablar de la salud de las mujeres, de la salud particularmente. Que también Así van a es. hablar las trabajadoras de la salud, van a hablar de la salud de las mujeres, ¿no? Porque, Claro, claro, ¿no? Es este, sí, es sí, este, sí, porque nosotros nos involucramos mucho. Mira, María, yo te voy a contar así cortito dale, una cosa que me tocó vivir en estos momentos de pandemia. Se conectó conmigo una persona por Facebook, me buscó dice, alguien estaba buscando gente que trabaja en el Hospital Durán y se contacta conmigo. Y me cuenta que tiene su sobrino internado en la terapia intensiva con COVID y que como estaba restringido el acceso, y además porque imagínate, la familia quiere saber minuto a minuto lo que pasa con la persona que está internada. Entonces, por esa vía se contacta conmigo para que yo le pueda pasar algún dato de cómo estaba su familia. Y este chico es un médico que vino a estudiar acá, se contagió de COVID y pasó a la terapia. Es un muchacho que vino de Bolivia y su novia se quedó allá. Entonces había como un nexo entre esta persona y la novia, o sea, a través mío. Y hubo varios momentos en que este chico fue agravándose. Entonces, fíjate que yo no lo conocía a él, claro, no conocía a no conocía tampoco a la novia, pero hubo muchas noches que yo no podía dormir pensando en que si el desenlace hubiese sido fatal, cómo iba a estar esta chica que no lo iba a volver a ver. Entonces, fueron días terribles. Finalmente la historia terminó bien bárbaro. y él se recuperó, pudo viajar, está allá en Bolivia, creo que se reencontró con su novia, bueno, seguirán su vida, pero yo te quiero decir, yo desde mi lugar de trabajadora de la salud, siendo administrativa, sin tener ese contacto directo con los pacientes, nos Totalmente, involucramos igual porque somos totalmente, parte de un equipo de salud y totalmente. porque la salud de los trabajadores que atendemos nos importa mucho y somos los únicos que realmente podemos dar respuesta a cada problemática de los trabajadores. Yo siempre cuento esta historia porque fue muy conmovedor. Es muy O sea, conmovedor. así como nos pone mal saber que hubo un momento en el hospital que como nunca tuvimos una cantidad de fallecidos en un mes, también el contar los que se van recuperando es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso. Y, y bueno, qué fuerza que tienen, ¿no? Las mujeres y todo, porque eso
eso semilla en lo que es la psiquis, porque Claro, pasar todo eso constantemente no es tan... Por eso yo te preguntaba, una mujer que claro. trabaja en esto y que está Sí, todo el tiempo con esa carga emocional, después tiene que volver a su casa y con todo el temor de contagiar a su familia, claro. con sus hijos, volver a... no tiene paz, no tiene paz, No tenemos paz. ¿no? Bueno, bueno, Lidia, Bueno, yo María, te agradezco un montón bueno, te y agradezco a vos y bueno, y mucha fuerza. Las trabajadoras de la salud igual demostramos ustedes, que tenemos una fuerza enorme, que somos elefantes, no en vano los trabajadores de Neuquén se llaman a sí mismos los elefantes. Los elefantes de la salud tenemos mucha fuerza para demostrar. muy bien, así eso Muchas mismo. gracias, María. Bueno, te mando un beso. Un beso. Hasta la Gracias. próxima. Hasta Muchas la próxima.